Tengo una llamada que me interesa mucho que escuchemos porque tenemos ya al otro lado del teléfono a Alfredo Pérez de Armiñán, letrado de las Cortes. Muchísimas gracias, Alfredo, bienvenido. Buenos días, soy Isabel. Muy buenos días. Alfredo, ¿tuvo usted la oportunidad ayer de estar en la proclamación de Felipe VI? Sí, tuve el honor de acompañar a Su Majestad la Reina Doña Sofía. Ajá. ¿Y cómo lo vio este acto histórico? Yo creo que ha sido un acto efectivamente lleno de resonancias históricas y no solo de trascendencia constitucional, y que responde a toda nuestra tradición parlamentaria. Hay que pensar que no es la primera vez que se hace una proclamación en el Palacio de las Cortes ante las dos cámaras. Ya en 1886, estoy hablando de precedentes próximos del ceremonial que se ha seguido en este acto, se hizo la jura de la reina regente doña María Cristina. Todavía no había nacido Alfonso XIII, que estaba en el seno de su madre. Después, en 1902, se hizo la jura de Alfonso XIII de la Constitución, cuando cumplió la mayoría de edad, a los 16 años, como estaba previsto en la Constitución vigente entonces, de 1876. Después hemos tenido la proclamación de don Juan Carlos I en 1975, que siguió en buena parte los precedentes anteriores, y por último hemos tenido la jura del Príncipe de Asturias en 1986 al cumplir los 18 años, conforme establece la Constitución. Y este acto, en el fondo, es el resultado de una aplicación de nuestros precedentes parlamentarios. Por eso tiene esa significación doble. Por un lado, es un acto de gran trascendencia para la vida del Estado, puesto que constituye el momento en que se proclama al nuevo rey, al nuevo jefe del Estado, y que, por otra parte, es un acto que revela la continuidad de nuestra tradición parlamentaria. Efectivamente. ¿Con qué se quedaría de ese discurso de Felipe VI ayer ante las Cortes Generales? Bueno, yo creo que primero la definición del marco en el que un rey constitucional en una monarquía parlamentaria desempeña sus altas funciones. Lo primero que diría es que el rey se ha situado a sí mismo en el marco de lo que le corresponde hacer conforme a la Constitución. Ha venido a decir que al rey se le puede pedir todo lo que puede hacer, pero nada más que lo que puede hacer. Eso es importante. Y evidentemente se ha puesto al servicio de la función que la Constitución le encomienda, en definitiva, el servicio de España a través de la representación como símbolo y permanencia del Estado de la continuidad histórica de nuestra vida nacional. Y, por supuesto, se ha puesto al servicio de una idea de la monarquía que, por un lado, implica una continuidad histórica, pero, por otra parte, implica una renovación por el mero hecho de que su presencia al frente del Estado, a la cabeza del Estado y como titular de la corona, es de por sí la llegada de una nueva generación, no solo a la vida pública española, sino al trono de España. Evidentemente, todo rey constitucional establece desde el principio de su reinado un estilo propio que responde también a su propia personalidad. Yo creo que eso es importante resaltarlo. También es importante, a mi juicio, resaltar los valores de unidad y diversidad a los que ha apelado el nuevo rey. Creo que el tono general del discurso implica una voluntad muy arraigada de servicio a España, una posición que yo me atrevería a calificar de humilde servidor de los intereses nacionales, y yo creo que eso honra enormemente a don Felipe de Borbón y que nos puede hacer sentirnos muy orgullosos a los españoles de tener este nuevo rey. Él mismo ha apelado a ese sentimiento de orgullo de estar al servicio de España y yo creo que con una modestia extraordinaria y que debe ser enaltecida y él se ha visto a sí mismo comprometido a que los españoles puedan llegar a estar orgullosos de él como rey. Yo creo que eso ha sido un gesto de gran calado personal, y yo resaltaría esa voluntad de servicio que ha mostrado al principio de su reinado
don Felipe VI. Y hoy, en este primer día de su reinado, ya en el primer despacho oficial con el jefe del Ejecutivo, con Mariano Rajoy, hemos visto ya símbolos, están cambiando cosas. Ha cambiado visiblemente algunas cosas del despacho de la Zarzuela, por ejemplo, el retrato que ha colgado detrás suyo de esa mesa, la misma que utilizaba don Juan Carlos, el rey don Juan Carlos, ha colgado un retrato, lo comentábamos al principio del programa, del rey Carlos III, del pintor Mengs. ¿Qué podría querer señalar Felipe VI, si es que usted cree que hay algún mensaje a la hora de colgar el retrato de Carlos III? Bueno, yo creo que efectivamente el retrato de Carlos III tiene una gran significación histórica y también, se podría decir, política. Primero, Carlos III es el gran monarca de la Casa de Borbón. Es decir, es el rey de la Ilustración, es el gran renovador de las instituciones españolas en el siglo XVIII, el que culmina, por así decirlo, un proceso de modernización y de nacionalización del Estado que inició Felipe V, que luego acabe, pero que cuaja definitivamente en el reinado de Carlos III. En segundo lugar, no hay que olvidar que Carlos III, aparte de ser un gran rey y dejar una huella indeleble en la vida española, en Madrid concretamente, todavía se vive en buena parte de las reformas urbanas de Carlos III. No olvidemos que es el rey que termina el Palacio Real, que es el rey que inicia la construcción en su etapa como rey de España del Museo del Prado, que es el rey de las reformas del Paseo del Prado y de la construcción de la Puerta de Alcalá. En fin, que siempre se dijo que era el mejor alcalde del rey, en este caso Carlos III. Pero además de su significación como gran monarca, lleno de espíritu de renovación del país, además tiene una particular significación para la integración de los territorios de la monarquía, y en particular para Cataluña, porque Carlos III, no hay que olvidarlo, fue muy amado en Cataluña como rey, porque entre otras cosas fue el que integró definitivamente a la vida económica catalana en la vida económica del conjunto de la monarquía española, y permitió la apertura de los puertos catalanes, particularmente Barcelona, al comercio americano. Eso fue el momento de gran consolidación de la prosperidad económica de Cataluña, que se había iniciado en reinados anteriores, incluso en la última etapa del último rey de la Casa de Austria, de Carlos II, pero que culmina, que se consolida definitivamente con el reinado de Carlos III, que, insisto, fue un rey muy apreciado y amado por los catalanes. Bueno, yo creo que esa dimensión de integración política que implica la monarquía el reinado de Carlos III, yo creo que tiene mucha significación. No nos olvidemos, además, que, insisto, es el gran rey reformador de la Casa de Borbón, y por tanto es un rey que para los españoles tiene y ha tenido siempre una gran significación como uno de los grandes reyes de nuestra historia. Bueno, pues Alfredo Pérez de Armiñán, muchísimas gracias por ilustrarnos. Desde luego, creo que el mensaje es clarísimo. Aquí lo hemos apuntado al principio del programa. Las claves que usted acaba de aportar me parecen vitales para el mensaje que este nuevo rey inicia con esta jornada de trabajo primera y que va a culminar seguramente, yo tengo la sensación, la intuición y además la alegría y las ganas, con un gran reinado, porque está ya dando unos pasos muy simbólicos, muy significativos. Así que muchísimas gracias, Alfredo Pérez de Armiñán, y si puede un día me encantaría tenerle aquí en nuestro plató para seguir hablando de estas cuestiones verdaderamente interesantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isabel, lo haré con mucho gusto cuando ustedes quieran. Un abrazo fuerte.